Este es uno de esos casos donde los estándares y expectativas altas afectan la percepción de una obra de forma negativa, ya que muchos esperaban que ésta mantuviera la calidad del Señor de los Anillos y el nivel narrativo, siendo esa su única vara de medición. Y no me malentiendan, está bastante bien tener un estándar alto, pero el asunto es que las personas que hacen estas comparativas solo lo aplican con El Hobbit, que sí tiene sentido, pero si vas a ser exigente o discriminativo con una, debes serlo con todas. O bueno, esa es mi filosofía, o en lo que baso mi canal. Mucho se me criticó en su momento por sobreanalizar entre comillas obras que se podría decir son simples o para todo público, que por qué espero tanto de Kimetsu no Yaiba, que por qué fui tan exigente con Robot Salvaje, que nadie espera nada de Terrifier. Pero esos mismos que escriben esas cosas luego llaman a estas producciones obras maestras muy buenas, grandes, transgresoras, etc. No es ser exigente, es ser consecuente. No puedes esperar maravillas de una y ser muy flexible con todo lo demás, exceptuando obviamente producciones para preescolares o niños pequeños. Y todo este prólogo no es solo para explicar un poco mi filosofía y valoración, sino también para exponer que El Hobbit, al menos para mí, es una trilogía algo infravalorada, porque se le ve con los ojos del Señor de los Anillos, pero analicemos la obra en sí para ver esto de forma más clara. Y para ahorrarme comentarios tontos como los del video del Señor de los Anillos, acá solo analizo los filmes, no la novela del Hobbit. ¿Por qué? Porque eso de usar datos externos para darle coherencia o solventar aspectos del filme me resulta mediocre y enredoso. Si no está en el guión de la película, no existe. Es por eso que hago la división. Además que son todavía menos los que han leído El Hobbit. Así que bueno, sin más que decir, hoy en Reséñame esta, El Hobbit. Primero hay que tomar en cuenta que esta obra se hizo antes que El Señor de los Anillos, 17 años antes para ser exacto, de hecho la primera obra de Tolkien en los años 30. Y esto no es una defensa ni mucho menos, es para que entiendan el por qué su tono y narrativa es más simple que El Señor de los Anillos, ya que es bastante obvio que esa sofistería en la prosa, a la par de una exploración más profunda de los personajes y temáticas más complejas, surgió con el tiempo y la evolución de Tolkien y su universo. Porque muchos podrán notar que El Hobbit es casi como un punto medio entre un cuento o fábula clásica y una obra compleja de fantasía, haciéndola adulta en ciertos aspectos pero digerible para todo público en otros tantos. Es decir, es una obra donde puedes ver decapitaciones, flechas atravesando cráneos, guerras, combates sanguinarios, monstruos repulsivos, pero la moraleja o mensaje de la obra se resume en la amistad, la esencia de un pueblo o el superar nuestros límites y salir de tu zona de confort. Ya sabes, cosas que te enseñaría Luzu en el camino al éxito. Gran video, Pero volviendo al punto, es una obra que por este contraste temático y narrativo es discriminada. Pero ¿será que es verdad que optar por una narrativa simple y mensajes simples te hacen malo ineludiblemente? Bueno, veamos la ejecución misma de la obra. Para comenzar, los personajes desbordan carisma. Se crea una química que, aunque a veces puede rozar lo infantil, está bastante bien construida. El contraste de costumbres y filosofías entre Bilbo y los enanos hacen del trayecto divertido y ameno. Acá, al tratarse de un solo viaje, sin varios grupos, el filme puede centrarse netamente en los personajes y cómo van forjando su amistad. De hecho, la saga de películas es bastante ingeniosa con el apartado de personajes, porque si bien en la novela, enanos como Bombur, Ovin y Nori son más participativos, teniendo más tiempo en pantalla, así como teniendo una caracterización más sólida, en los filmes son relegados como elementos cómicos netamente. Pero esto es por una razón, la película sabe que el darle tiempo a todos los enanos no aportaría demasiado a una trama tan simple como la del Hobbit, así que decide centrarse en quienes tienen más influencia o participación en el clímax de la batalla final para darle prioridad a la construcción de estos, y es por eso que solamente Thorin, Balin, Dwalin, Fili y Kili son relevantes en la trilogía de películas, mientras todos los demás son más elementos de comedia. Bilbo por su lado es un protagonista con bastante encanto, jovial, calculador, educado, sofisticado, muy astuto pero cobarde, que como cité anteriormente, cumple el rol de mostrar cómo superar nuestros límites y salir de tu zona de confort, con un crecimiento gradual. El cambio de Bilbo entre filme y filme es sustancial y bastante creíble a decir verdad, como supera su temor a los orcos o a la confrontación física, a la par de ir simpatizando con los enanos y su situación. Gandalf por su lado, al igual que en El Señor de los Anillos, no se nos dice mucho de él, y creo que Peter Jackson siempre vio a Gandalf como un mentor o guía sin más ni menos, y no quiso ahondar mucho en su personaje más a fondo, porque aunque participativo en la trama, su rol es justamente ese, guiar a los enanos, servir de psicólogo para Bilbo y demás, mas no posee muchas individualidades.
en el filme, repito, el libro es otra cosa. Legolas y Tauriel, bueno, son cool a la par de elegantes, pero no mucho más. Y el romance de Tauriel y Kili, sin ser malo, sí deja que desear. No sé, algo más de interacción, de picante, donde hablaran un poco de sus deseos o formas de pensar, habría servido para reforzar su química de forma más íntima. Y los villanos deben ser lo más débil en el apartado de personajes, ya que son orcos sin mayor agregado. Sauron es casi inexistente y Azog, el líder de los orcos, simplemente quiere venganza, no tiene mucho carisma o construcción, haciéndolo poco interesante, aunque sí hay que decir que el combate entre este y Thorin se siente personal e importante por el contexto que se da, así que al menos por ese lado el filme compensa un poco. Pasando a las películas como tal, la primera es una expansión de mundo bastante competente y buena, de hecho más variada que el mismo Señor de los Anillos, mostrando diferentes escenarios y criaturas. En parte debido a que esta es más aventura de exploración, mientras El Señor de los Anillos sí tenía un drama más presente y un rumbo bastante claro. Pero repito, es un tema de tonos y narrativa, y El Hobbit aprovecha esto de gran manera. Hace el primer filme muy dinámico, lleno de diversas calamidades, escapes, combates y hasta juegos mentales como fue el caso de las adivinanzas con Gollum, que hace que no te puedas aburrir en lo más mínimo, gran química de personajes y un ritmo increscendo que va acorde a la perspectiva de Bilbo. Lamentablemente también, al ser una obra más simple, tenemos plot devices groseros que salvan a los personajes en el momento preciso, como la llegada oportuna de Gandalf antes que los maten los trolls, o las águilas salvando a Thorin y compañía en la batalla final en el árbol. Y sé que no son muchas, pero sí se dan en los momentos de mayor tensión o donde todo estaba perdido. La segunda entrega ya es un tanto más oscura, a la par de continuar con la expansión de mundo y presentando criaturas de todo tipo. Ahora mostrándonos las arañas, los elfos, los humanos, aparece Sauron al fin, nos presentan a Bardo y también al dragón Smoke. Todo con ese mismo frenesí y dinamismo de la película anterior, repleta de combates y persecuciones que hacen el trayecto bastante divertido. Y de hecho es la definición de esta saga: diversión, fantasía y acción. No es compleja, no, pero vaya que es entretenida. Y como cité, la segunda parte ya tiene algo más de drama ante la llegada a Erebor, el temor alrededor del despertar de Smoke, la batalla inminente con los orcos, los enanos entrando de forma clandestina al pueblo, entre otros sucesos, haciendo de este filme no solo divertido sino más interesante de apreciar, ya que ahora sí daba esa vibra o impresión de que podría ocurrir una fatalidad en cualquier momento, con un cliffhanger final muy bueno y que dejaba todo por decidir. También resaltar que esto no posee conveniencias o plot devices groseros, siendo quizá el único cuando los elfos salvan justamente a tiempo a los enanos de las arañas, pero todo lo demás tiene sentido y se da de forma muy orgánica, así como que el ritmo es muy bueno. Lo único es lo que mencioné, el romance de Tauriel y Kili no me convence en lo más mínimo. Entiendo que el tipo le habló del mundo y de la vida de forma totalmente diferente a lo que los elfos están acostumbrados, y eso resonó con Tauriel, que se hallaba aburrida sin ver el mundo, así como que la historia de la mamá de Kili hizo que ella simpatizara con su propósito, pero tanto como para huir de la ciudad e intentar salvarlo sola. Calma tus hormonas, amiga. Y la tercera entrega es con seguridad la peor de las tres. No es atroz ni mucho menos, simplemente es meh. ¿Y por qué la considero la peor? Desde el vamos, todo el clímax que se construyó en la segunda parte sirvió de nada. La imponente presentación de Smaug, así como los relatos sobre este, hacían ver que este personaje sería un gran peso y verdadero dolor de cabeza para los protagonistas, pero es derrotado en un parpadeo y nada importante sucede, más allá de la destrucción del pueblo, haciendo de todo el drama del dragón puro humo. También se hizo mucho melodrama y énfasis en la guerra entre los humanos y los enanos, en consecuencia de la avaricia de Thorin, solo para que no se peleen porque justamente los orcos aparecen a tiempo. Y es una verdadera pena porque la reflexión de Thorin tiene mucho menos impacto cuando ves que su avaricia, pedantería y arrogancia no tuvo ninguna consecuencia, simplemente es como si le hubiera dado la regla. Y de hecho la disculpa es así de vacía: perdón muchachos, no volverá a pasar. Nadie salió perjudicado directamente por su actuar, haciendo su reflexión y arco de personaje, como dije, algo infantil y no tan provechoso u oscuro como pudo ser. Por lo demás, no hay mucho más que decir. El filme consta de Thorin cayendo ante el encanto del tesoro y una gran batalla final. Esa es toda la película. Y la batalla final sí está bastante bien. Los efectos y la dirección son competentes para que esta sea bombástica y divertida. Quizá hay algunos elementos cómicos que sobran, pero tampoco afectan mucho la experiencia ni el clímax final, que es la batalla entre Thorin y Azog, la cual está bastante bien. La muerte de Fili, Kili y el mismo Thorin, sin ser muy emotivas ni poseer una dirección apasionante que te creara una atmósfera trágica, cuanto menos hace que la guerra tenga un tinte trágico. Algo que, por ejemplo, yo señalé del Señor de los Anillos, donde tras la batalla final, nadie importante muere o sale perjudicado. Acá cuanto menos vemos que tres enanos bastante participativos y relevantes en la trama son víctimas de la guerra. Y bueno, básicamente eso es todo. Ganan los enanos, todo vuelve a la normalidad, Bilbo vuelve a su casa después de una última charla con Gandalf y se acaba la saga.
Como cité al inicio, se ha hecho una muy mala fama por ser comparada únicamente con El Señor de los Anillos y ser vista como la sombra de este, lo cual desde el vamos es raro, ya que son los mismos fans los que más se jactan de los libros, del contexto histórico y demás para solventar la obra, pero ahora quieren olvidar que El Hobbit es la ópera prima de Tolkien con un tono y narrativa totalmente distinto. Y desde la comparativa misma vale, había mucha expectativa al tratarse de una precuela del Señor de los Anillos, pero que no alcances la excelencia o el ser sobresaliente no te hace malo per se. Es como comparar, no sé, un jugador de fútbol destacado moderno con Messi, Ronaldo, Maradona, Cruyff, etc. Claro, si solo se le compara con esta clase de jugadores, obviamente que será visto como un jugador malo o no tan impresionante. Es por eso que digo que El Hobbit está algo infravalorado. Lo señalan como una obra infantil, como un desastre al lado del Señor de los Anillos. Pero vamos, esa trilogía de películas es perfectamente mejor que al menos el 80% del cine de superhéroes, mejor que al menos el 80% del cine de horror, que la gran mayoría de filmes de acción y espionaje genéricos y gastados, que al menos el 99% de comedias desinspiradas basadas en el shock, la vulgaridad o lo grotesco, mejor que una buena cantidad de filmes bélicos que ya no saben cómo más exprimir las guerras mundiales, mejor ejecutado y más sólido que otras sagas como Narnia, Los Juegos del Hambre, Harry Potter o Star Wars. De verdad que no entiendo cuál es el desprecio de muchas personas a una saga que es bastante decente. No es una obra maestra, no es sobresaliente, ni una producción de época o transgresora, pero negar que es divertida, con grandes combates, personajes decentes y carismáticos, y es sólida narrativamente, es ser demasiado pretencioso, y al menos para mí, es digna de un 6 de 10. Pero bueno, no olviden que este es netamente mi análisis, porque como siempre, esperaré tu opinión. ¿A ustedes qué les parece El Hobbit? ¿Consideran que verdaderamente son malas películas o si les encuentran cuanto menos divertidas? Los leeré en los comentarios. Acompáñenme en mis siguientes reseñas, que son las que ven en pantalla. Y sin más que decir, por su atención, muchas gracias.